Hay traiciones que no se ven, no se sienten, se descubren tarde, cuando ya es imposible retroceder. Yo dormía todas las noches al lado de un hombre que tenía otra familia, otra mujer, otros hijos, y lo hacía desde hace 25 años. Y yo, tonta de mí, lo amaba con los ojos cerrados. Me llamo Dolores, tengo 72 años, y vivo en un pueblito pequeño en Valencia. Aquí todos se conocen, pero nadie sabe realmente lo que pasa dentro de una casa. Yo fui ama de casa toda mi vida. Me casé joven, a los 19, con Alfonso, un hombre que me enamoró con sus cartas, su voz dulce y sus promesas de una vida tranquila. Y durante muchos años, creí que la tenía. Él trabajaba en el transporte. Camiones, viajes largos, días enteros fuera. Decía que cruzaba provincias llevando frutas, muebles, lo que fuera. Yo preparaba sus camisas, le ponía una estampita en la billetera y lo despedía en la puerta con un beso. Lo esperaba con la comida caliente y la cama hecha. Así fueron más de 2 décadas. Tuvimos 3 hijos. Él los amaba, o eso pensaba. Jugaba con ellos, los abrazaba fuerte cuando volvía de sus viajes. Pero nunca estaba presente en los actos escolares, en los cumpleaños, en los momentos simples. Decía que el trabajo no le permitía. Y yo lo justificaba. Lo defendía cuando otros decían que era ausente. Porque el amor, cuando es ciego, también es sordo. Había detalles, claro, pequeñas señales que yo no quise ver. Ropa que no era suya en la maleta. Recibos de tiendas que no existían en nuestro pueblo. Una vez, encontré un dibujo infantil entre sus cosas, firmado por una niña que no conocía. Él dijo que era de un compañero de trabajo. Yo le creí. Durante años, me construí una vida alrededor de esa mentira. Cuidaba la casa, los niños, la huerta. Mientras él, sin que yo supiera, construía otro hogar en otra ciudad. Una mujer. 3 hijos. Una vida paralela. Una mentira perfecta. La verdad llegó un domingo. Alfonso ya estaba enfermo, en cama, con los días contados. Una tarde, mientras le cambiaba las sábanas, me dijo con voz apagada: «No me odies por lo que vas a saber». Pensé que hablaba de su enfermedad. Pero no. Hablaba de su secreto. 2 días después, en pleno velorio, llegaron. Una mujer morena, de mi edad. Con 3 jóvenes adultos, uno igualito a mi hijo menor. Nadie los conocía. Nadie los esperaba. Pero cuando la mujer se acercó al ataúd y le acarició el rostro con la mano temblorosa, supe que ella también era viuda. Mi cuerpo se congeló. Los murmullos en la sala empezaron a llenar el aire, pero yo solo escuchaba mi propia respiración, entrecortada, como si me estuviera ahogando. La mujer se paró frente a mí. No dijo nada. Solo me miró. Y en esa mirada, no había odio. Había vergüenza. Y tal vez, un poco de compasión. Como si supiera que yo era la última en enterarse de todo. Como si ya se lo esperara. Mi hija mayor me tomó del brazo, pensando que me iba a desmayar. Pero no. Yo no me caí. Me quedé ahí, firme, aunque por dentro, algo se rompió para siempre. Me acerqué al ataúd, lo miré por última vez, y por dentro grité todo lo que nunca dije en vida. Le grité que me había mentido, que me había hecho sentir loca por sospechar, que me había robado 25 años de dignidad. Esa noche no dormí. Y la siguiente tampoco. Y durante semanas enteras, la pregunta que me taladraba la cabeza era: ¿cómo no vi nada? ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo fue capaz de llevar 2 vidas al mismo tiempo? ¿Y cómo pude amar tanto a alguien que no me conocía de verdad? Pasaron los días, y un mes después, esa mujer volvió. Vino sola. Tocó mi puerta con manos temblorosas. Yo la miré desde la ventana, dudando si abrir o no. Pero algo en mí necesitaba respuestas. Así que abrí. Se presentó como Teresa. Me pidió perdón. No por haber amado al mismo hombre, sino por haber guardado silencio. Me dijo que Alfonso siempre prometía que dejaría todo por ella, y que luego le prometía lo mismo de mí. Que vivía entre las dos, sin nunca comprometerse del todo. Que tenía miedo de enfrentarse a la verdad. Que era un cobarde. Me contó que él mantenía su otra familia con dinero, con visitas cada 2 semanas,
con las mismas mentiras que me decía a mí, que sus hijos sabían de mí, pero pensaban que yo era la mujer de antes, que él ya no estaba conmigo. Me dijo que ellos también estaban confundidos, dolidos, perdidos. Yo no lloré mientras ella hablaba, pero por dentro, sentía como si cada palabra fuera una cuchilla abriéndome heridas nuevas. Le ofrecí café. Nos sentamos en mi cocina, y por primera vez, dos mujeres que amaron al mismo hombre, compartieron el mismo silencio. Teresa sacó una caja de cartas. Cartas que él escribía, cartas que hablaban de mí como si fuera un error en su vida. Eso me destruyó. Ver mi nombre ahí, escrito como una mancha en sus recuerdos, fue más doloroso que cualquier infidelidad. Cuando ella se fue, me quedé sentada por horas mirando la pared. Todo lo que creía cierto, se volvió mentira. Mi matrimonio, mis recuerdos, mi amor. Pero también entendí que no era culpa mía, que yo no era la tonta, que él había jugado con nuestras vidas como si fueran piezas de ajedrez. Los días siguientes fueron una mezcla de rabia y silencio. Miraba cada rincón de mi casa como si ya no me perteneciera. Cada objeto, cada fotografía enmarcada, cada camisa suya guardada en el armario, me hablaba con voz de traición. Habíamos construido todo juntos: el jardín, las cortinas que cosí con mis propias manos, la pared del fondo que pintamos un verano con música y risas. Pero ahora entendía que, mientras yo lo pintaba, él estaba pensando en otra casa, en otra mujer, en otros hijos. Una tarde, mientras ordenaba el cuarto de mi hijo menor, encontré un cuaderno viejo con dibujos. En uno de ellos, un niño había dibujado a una familia con dos casas, dos madres, un solo padre en el medio. Me arrodillé en el suelo con ese dibujo entre las manos y supe que, aunque nunca lo dijeron, mis hijos también lo sabían. Esa noche, reuní a mis 3 hijos en la cocina. Les serví café con leche como cuando eran pequeños. Les pedí que me dijeran la verdad. Y ellos, con lágrimas contenidas, me confesaron que habían sospechado durante años, que escuchaban llamadas raras, que lo vieron una vez con otra mujer en una ciudad vecina, pero que no sabían cómo decirme, que no querían destruirme. Y lo que más me dolió, que pensaban que yo ya lo sabía, y que simplemente no quería enfrentar la realidad. Yo los abracé. Lloramos juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no estaba sola, que tenía a mis hijos, y que ellos me tenían a mí, que, a pesar de las mentiras de su padre, aún éramos una familia. Después de eso, decidí escribir una carta. No para él, para mí. Una carta de despedida. Le conté todo lo que nunca pude decirle en vida. Que me sentí usada, ignorada, traicionada. Que odié cómo me hizo dudar de mi intuición. Pero también, que lo amé profundamente. Que, aunque me había destruido, una parte de mí aún lloraba su ausencia. Guardé la carta en una caja, junto con las fotos, los dibujos, los recuerdos. Cerré la tapa y la enterré en el jardín. Era mi forma de cerrar el ciclo. De enterrar no solo sus cosas, sino la mujer que yo era cuando estaba con él. Porque después de todo lo que pasó, entendí que no podía seguir siendo la misma. Empecé a hacer cosas nuevas. Me inscribí en un taller de costura, salí a caminar por el parque, retomé la lectura. Descubrí que todavía tenía vida, que aún podía reír, que no era demasiado tarde para reconstruirme. Un día, recibí una carta por correo. Venía de uno de los hijos de Teresa. Me decía que sabía quién era yo, que me admiraba por la dignidad con la que había soportado todo, y que, si algún día quería conocerlos, estarían dispuestos. Cerré la carta con manos temblorosas. No respondí de inmediato, pero por primera vez, no sentí rencor. Sentí curiosidad. Pasaron algunas semanas desde que recibí esa carta. La guardé en el cajón de mi mesa de noche, la releí muchas veces en silencio, tratando de entender qué sentía. ¿Dolor? Ya no. Rabia. Tampoco. Lo que sentía era una mezcla rara de alivio, de cerrar una herida que estuvo abierta por años sin que yo lo supiera. Una mañana de domingo, mientras regaba mis plantas, escuché a mi nieta pequeña correr por el patio, riendo con su vestido manchado de barro. La miré, y sin querer, pensé, ¿y si algún día ella vive una mentira como la que yo viví? Tendré el valor de advertirla.
Fue entonces cuando decidí escribir mi historia. No para juzgar, no para causar lástima, sino para dejar un testimonio, para que otras mujeres, otras abuelas, madres, hijas, no callen por miedo, no amen a ciegas, no se anulen por nadie. Llamé a Teresa. Le dije que quería hablar de nuevo, pero esta vez, con todos, que si sus hijos querían, podían venir a mi casa, que no había odio en mí, que necesitaba mirarles a los ojos, no como los hijos de la otra, sino como víctimas también de una mentira que no pidieron vivir. Y vinieron. Un sábado por la tarde. Se sentaron en mi sala, nerviosos. Yo les ofrecí pan casero y café con leche. Nos miramos en silencio por unos minutos hasta que el mayor habló. Me llamó señora Dolores y me dijo que me pedía perdón. No porque le hubiera hecho algo, sino porque entendía el dolor que yo había vivido. Dijo que su infancia también fue extraña, llena de silencios y ausencias, que su padre siempre parecía dividirse en dos. Cada uno habló. Compartimos historias de un mismo hombre que era dos personas distintas para cada familia. Uno tierno y presente conmigo, otro protector y divertido con ellos. Pero siempre incompleto. Siempre con una parte ausente. Y entre anécdotas y lágrimas, descubrimos que todos fuimos víctimas. Todos fuimos engañados. Al final de esa tarde, cuando ya el sol comenzaba a caer y la sala estaba llena de tazas vacías, comprendí algo: no hay justicia perfecta para los sentimientos. No existe una forma clara de sanar lo que fue construido sobre la mentira. Pero sí hay algo que cura, la verdad. Mirarla de frente. nombrarla, compartirla, Y dejar que sane poco a poco, como una herida que finalmente respira. no las guardo rancor. No a ellos. Ni siquiera a Teresa. Y aunque me costó, tampoco a Alfonso. Porque entendí que cargar odio es como beber veneno esperando que otro muera. Yo elegí soltar. Elegí seguir. Elegí reconstruirme. Después de esa reunión, algo cambió en mí. Volví a sentirme viva. No por lo que había perdido, sino por lo que aún tenía. Mis hijos. Mis nietos. Mi historia. Mis pasos. Y esta voz que ahora ustedes están escuchando. Desde aquel día, nunca más fui la misma. No porque todo se haya solucionado, ni porque el dolor desapareciera, sino porque me miré al espejo y, por primera vez en muchos años, reconocí a la mujer que estaba allí. Una mujer que amó con sinceridad. Que construyó un hogar con lo poco que tenía. Que crió a sus hijos con el corazón. Y que, aun siendo traicionada, engañada, invisibilizada, permaneció de pie. Durante mucho tiempo me culpé por no haberlo visto antes. Me preguntaba cómo alguien puede amar tanto y, aún así, ser engañado tan profundamente. Pero hoy lo sé, el amor verdadero confía. Y yo confié. Con toda el alma. Y eso, aunque haya dolido, nunca será motivo de vergüenza. A veces pienso que mi mayor error fue haber amado más a él que a mí misma. Me puse en último lugar, me anulé, me entregué por completo a alguien que nunca me valoró como merecía. Y hoy, con el cabello blanco y las manos marcadas por los años, entiendo que ninguna mujer debe olvidarse de sí misma por nadie. Porque cuando una se deja de lado, el otro se acostumbra a nuestra ausencia. Hoy camino diferente. Más lento, tal vez, pero con más firmeza. Aprendí a poner flores donde antes había silencio. A servirme el café con el mismo cariño que se lo servía a él. A sentarme en la terraza sin esperar a nadie. A sonreír sola. Porque al final, descubrí que mi mejor compañía, siempre fui yo. Y esta historia que acabas de escuchar no es solo mía. Es de muchas. De muchas mujeres que vivieron décadas creyendo en un amor que no era real. Mujeres que fueron fieles a hombres que jamás fueron leales. Que criaron a sus hijos solas, que lloraron en silencio en el baño, que se tragaron su dolor para mantener un hogar funcionando. Si tú eres una de ellas, quiero que sepas que no estás sola. Yo también fui esa mujer. Y si yo logré reconstruirme, tú también puedes. Ahora, si esta historia tocó tu corazón, te pido algo desde el alma. Escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde llega mi voz. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video, porque quizá lo que yo viví pueda ayudar a otra mujer a despertar.